Ok. Bueno, entonces, uno de los puntos interesantes de las herramientas, con este caso como es Illustrator, nos vamos a crear un archivo nuevo. Como yo tengo una imagen que es en formato vertical, ¿cierto? Voy a trabajar un archivo que me ayude como a mantener esa proporción. Entonces voy a trabajar con un archivo de 200 por 300 milímetros. Obviamente que ustedes pueden trabajar el archivo en el formato que pues, mejor les parezca o les funcione. Esto va a ser de la sesión 4 y voy a colocarle como autorretrato. Autorretrato, 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 autorretrato. ¿Listo? Con las mismas configuraciones normales, como si fuera un archivo para impresión, voy a bajarle aquí un poco la resolución para que después no se ponga como rebelde del equipo. Y todo normal. ¿Listo? No va a trabajar sangrado ningún tipo de cosas, pues porque voy a jugar más a explicar un poco cómo funcionan las herramientas de ilustración, más que generar un archivo, pues así como súper. Ahora, en el panel de herramientas, digamos que existe una herramienta que para mí es como una de las más útiles, o digamos una de las que yo más uso le doy, y es esta herramienta, que es la herramienta de Pluma. ¿Ya? La mayoría, si no es que casi la totalidad de mis ilustraciones, yo las hago desde cero. O sea, empezando en papel, haciendo unos bocetos, boceto tras boceto, tras boceto, tras boceto, hasta tener un boceto definitivo que me funcione de una forma práctica. Y después yo me concentro mucho en esta herramienta de Pluma. Digamos que ya he tenido como una práctica en trabajarla y en utilizarla de una forma bastante exagerada. Entonces hoy les voy a explicar cómo funciona, cómo se trabaja con ella y qué se puede lograr. Esto, digamos, es como parte del proceso de ilustración digital. La mayoría de ilustraciones digitales que nosotros podemos encontrar o que nosotros vemos se basan, digamos, en un desarrollo, en este caso las ilustraciones vectoriales de trabajo de pluma o de herramientas como el rectángulo, las líneas, etc. Más adelante veremos el trabajo con pinceles desde Illustrator, que es bien interesante también y pues que van a ver que se pueden hacer unas cosas bien interesantes. Entonces, aquí tenemos a nuestra querida víctima para el ejercicio del día de hoy. Lo que voy a hacer es, primero, pues tengo una imagen, un JPG, ustedes pueden hacerlo con una foto propia, pueden hacerlo con una fotografía de otra persona. Lo ideal sería que sean con la fotografía de ustedes para que sea como más entretenido y poder ver pues que ustedes lo están desarrollando como tal. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a hacer acá es como preparar mi espacio de trabajo para organizar esto. Yo suelo trabajar mucho con simetrías. Entonces, si nosotros vemos esta fotografía, pues podemos llegar y decir que lo podemos pensar con una simetría, aunque yo tengo la nariz torcida y la foto quedó como torcida, pero eso lo solucionamos en Illustrator, para poder generar como la ilustración, cómo nos funciona. ¿Ya? Para hacer esa simetría, yo lo primero que voy a hacer es venirme acá en el menú de Illustrator y irme hasta la parte de mostrar regla. ¿Dónde está la regla? Como estoy tan ciego y siempre lo hago con el comando, yo ni me acuerdo dónde está el mostrar reglas. Aquí está, regla, mostrar regla. Entonces, esta regla es curioso porque a mí me permite, pues, saber, miren, de 0 a 200 y de 0 a 300 para el ancho y el alto. Pero lo interesante es que si yo me paro en esta parte de la herramienta, digo, de la regla, puedo empezar a generar guías. Entonces, las guías me ayudan a mí un poco como organizar mi trabajo, ¿ya? Yo como soy súper mega montado en la cinta, siempre suelo colocar unas guías en pleno centro de mis proyectos. Entonces hago un rectángulo normal, lo tengo seleccionado y arrastro una guía hasta los meros centros de ese cuadrado, tal cual. ¿Ya? Tenemos que aquí tengo un espacio de trabajo. Este va a ser como un punto de referencia para saber el centro de la ilustración y de ahí pues empezar a hacer las cosas que quiero lograr, ¿no? Voy a guardar este archivo efectivamente, pues para que no se me pierda. Acá en la clase, creo que no era 03, sino en la 04, autorretrato y le digo guardar. Todo normal y todas las cuestiones. Ahora,
Lo primero que tengo que hacer, y digamos que es muy importante aquí, es reconocer el panel de lo que viene siendo el panel de las capas. Recuerden que si no encuentran un panel, lo que sea, pueden ir a la ventana y buscarlo como tal. ¿Por qué entro al panel de capas? Porque para este ejercicio en concreto, yo voy a estar trabajando con varias capas. Eso me va a permitir a mí ir viendo cómo puedo jugar con varios elementos dentro de la ilustración. Lo ideal, ya sea en una ilustración digital que se trabaje desde Illustrator o una ilustración que se trabaje desde Photoshop, es que los diferentes elementos que yo voy desarrollando, en el caso de mi ilustración, que voy a tener la gorra, las gafas, la nariz, la barba, el buzo y todo ese tipo de cosas, es que estos elementos estén organizados en diferentes capas. Entonces aquí, yo estoy en el panel de capas, acá en la parte inferior, yo puedo ir creando las capas necesarias que yo considere. ¿Listo? Por eso hay que tenerlo ahí presente porque vamos a ir dándole como en el transcurso de este pequeño tutorial, ir viendo cómo funciona. Lo primero es colocar la imagen. Entonces voy a venir acá desde archivo, ¿cierto? Y me voy a colocar. Obviamente que por comandos, Shift, Comando P o Shift, Control P para colocarlo. Le doy colocar. Y aquí, pues obviamente como está en la carpeta donde tengo esto guardado, está mi foto de autorretrato. Miren que la foto tiene un tamaño de 5 megas, unas dimensiones de 3000 por 4000 píxeles, o sea, es una fotografía que en realidad creo como grande, pero la resolución es como mala, de 72, entonces no hay como problema con ella, por así decirlo, ¿cierto? Puedo ver aquí el asunto, entonces me dice que es RGB, bla, 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 que fue con el Xiaomi, Redmi Note, valor de apertura, tiempo de exposición. Oh, miren ustedes que saben de fotografía, pues entonces ya más o menos aquí vemos un poco de lo que me está hablando. Obviamente que esto me lo está diciendo mi Mac como de los asuntos del equipo, ¿no? Entonces el tiempo de exposición, distancia focal, velocidad de ISO, se tomó sin flash, diafragma 1.8, bla, 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 balance de blancos no tiene, una cantidad de cosas. Hay un asunto que para mí es muy interesante y que, bueno, ahorita les explico cómo funciona, y es que este tipo de información que tengo aquí, digamos, está dentro de la imagen, pero hay otras informaciones que uno puede conseguir de las imágenes, tenemos que se llama la metadata, que para eso utilizamos esta herramienta que se llama Bridge. Más tardecito, en el transcurso de las clases, les mostraré cómo funciona Bridge y lo bacano que es como para este tipo de información. Pero bueno, voy a seleccionar esta fotografía que me acabé de tomar ahora y le digo colocar, ¿no? Tengo dos opciones. La primera, yo le doy clic y suelto. Si le doy clic y suelto, ocurre esto. Pues como la imagen es tan grande, pues ella llegó y al momento de darle clic y soltarla, se fue y se expandió en todo lo que podía, ¿no? Digamos que en ese caso, si es una imagen muy grande como tal, pues voy a tener como unos pequeños problemas al hacerlo, ¿no? Pero digamos, tengo la otra opción. Voy a decirle de nuevo colocar y puedo darle clic en esta parte e ir arrastrando sin soltar el clic hasta donde yo digo, ah, ahí ya quedó perfecto, entonces la suelto. Entonces en ese caso ya la imagen se mantiene un poco como en esas proporciones del tamaño que yo quiero. Aquí voy a centrar un poco la imagen, pues como para que no me quede allá arriba. Y entonces digamos que aquí tenemos a este muchacho que va a ser como el punto de partida. Ahora, si se dan cuenta, miren que mis centros están movidos y yo quiero que esta ilustración me quede como en el centro de la vuelta, ¿ya? Entonces digamos que ahí voy viendo dónde queda. Pero no está muy, muy, muy bien organizado, que digamos. Entonces, miren, si yo veo las esquinas de la imagen, miren que en ese momento el puntero cambia de forma. En este caso, este puntero que aparece es el que me permite a mí cambiar la proporción del tamaño de la imagen. Aquí una pequeña advertencia que funciona también como consejo. Cada vez que ustedes vayan a modificar el tamaño de cualquier objeto que estén trabajando, háganlo presionando la tecla Shift, porque si ustedes no presionan la tecla Shift, las imágenes tienden a deformarse. ¿Sí vieron? Aquí lo hice sin presionar Shift y como hice la reducción al ojo, miren que la cara me quedó como más flaca. O sea, es una lipo mal hecha. ¿No? Entonces, cada vez que ustedes van a tomar esto, presionan la tecla Shift y eso, mire que les permite, yo puedo tratar de tirarme para cualquier lado,
pero la imagen va a mantener las proporciones. Entonces, siempre ese asunto, yo les voy a estar hablando mucho de Shift y Alt. Shift y Alt. Siempre va a ser como un asunto de que ojo con el Shift, ojo con el Alt. ¿Ya? Miren que esto es cuando yo me paro en toda la esquina del asunto, pero si yo me paro por fuera, voy a darle aquí un poco de zoom para verlo. Si yo me paro sobre él, me permite inundarlo, pero si yo me paro un poco afuera, él me dice que yo puedo girarlo un poco. ¿Listo? Entonces esto me va a servir en este caso porque yo necesito girar un poco hacia la derecha esta imagen. Entonces yo como que tengo que girarlo un poco para que me quede un poco más recto. Obviamente que en el momento que estoy girando, pues lo estoy haciendo de manera arbitraria hasta que yo sienta dónde tiene que quedar. Pero también funciona con la tecla Shift. Pero entonces en la tecla Shift va a hacer esos giros en ángulos de 45 grados. Eso después se puede configurar con el programa, pero digamos que no es muy necesario hacerlo. Entonces vamos a ver por qué estaba yo girando esto. Porque yo tengo la cara torcida o algo torcido o la gorra torcida, no sé qué fue lo que pasó. Pero igual de todos modos voy a girarlo un poco hacia la derecha. Eso pues para que la gorra me quede un poco más recta, ¿cierto? Y entonces yo ya puedo decir, bueno, por ese lado ya veo que mi cara no simétrica pues está como simétrica. ¿Y por qué tengo una vaina amarilla aquí? ¿Qué carajos es eso? ¿Ah? ¿O será de atrás? Ni idea, me asusté y todo. ¿A este otro lado? No. Bueno, entonces digamos que ahí ya tengo, de cierta forma, como esa simetría. Lo que va a ser curioso es que puede ser que yo quisiera trabajar con este lado, no sé qué es este amarillo, creo que es de la casa. Voy a trabajar con este lado, entonces miren, tengo la nariz, tengo la... O sea, toda esta línea me está llevando a pensar que estoy como por el frente, yo por el centro de la imagen. ¿Ya? Entonces, en ese espacio voy a empezar yo a organizar mi ilustración. En la parte inferior bien, en la parte superior bien. Perfecto. Pero miren que ahora me voy a ir al panel de capas. Digamos que todo esto lo estoy preparando antes de empezar a ilustrar como tal, ¿no? Como les dije, esto es un proceso donde voy primero parte por parte. El panel de capas, ojo esta parte que es importante, digamos que yo puedo desplegar, entonces miren que en este pequeño triangulito yo puedo desplegarlo y él me abre qué es lo que hay. Entonces me dice, aquí hay un archivo que es la imagen, acá me dice, vea, hay unas guías que son las que están ahí, y hay otra guía que es la que está acá. Estas guías están bloqueadas. Eso quiere decir que yo no las puedo ni seleccionar ni nada por el estilo. Si yo quisiera modificar esas guías, sin tener ningún objeto seleccionado, o darle clic derecho y aquí decirle desbloquear guías. Cuando yo desbloqueo la guía, por ejemplo esta de acá, ya la puedo seleccionar arrastrando sobre ella y eliminarla con suprimir. Entonces ya esa guía se fue. En este momento voy a dejar esa guía que no la necesito. Pero por ejemplo yo puedo seleccionar aquí este elemento o puedo seleccionar este que es la foto. Esto me permite hacer Illustrator con las capas. ¿Ya? Si tengo muchos elementos en una misma capa, yo puedo desplegar esto y empezar a verlos y decir, no, por ejemplo, es que hice todo en una sola capa y tengo las gafas, la nariz, el bigote, la barba, la gorra, el buzo, el apagador y todo. Yo tengo una sola capa y yo quiero quitar el apagador, pero todo esto está agrupado o algo pasa. Entonces tendría que hacer eso para ubicar solamente el archivo donde esté esto. Pero bueno, eso lo iremos viendo un poco más adelante. Un asunto chévere de esto es que las capas pueden trabajarse de diferentes formas. En este caso voy a pararme en el cuadro donde está esta pequeña miniatura de la capa y le doy doble clic. Al hacer ese doble clic me aparece este menú, que es como el de las opciones de capa. Entonces, aquí voy a colocar donde dice capa, lo voy a llamar foto. Aquí donde dice azul claro, voy a cambiarlo como por un rojo, por algunas cuestiones prácticas. Y miren que aquí voy a activar la opción de plantilla. ¿Por qué plantilla? Porque entonces esto se va a volver, como su nombre dice, una plantilla que yo voy a utilizar de base para ahí sobre ella ir ilustrando el resto de elementos y que no se mueva y se mantenga ahí. Entonces yo le doy plantilla y miren que él bloquea acá y entonces todo esto queda bloqueado y las demás opciones me las bloquea. Ahora, ¿de qué son estas opciones? Mostrar, pues esto es para mostrar o no mostrar la capa dentro del trabajo para la previsualidad, bloquear, imprimir o atenuar la imagen.
Este de imprimir es entretenido porque Illustrator me permite a mí como que trabajar muchas cosas en las capas y al final decirle no imprimir. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando le digo que no imprimir, o sea, esta imagen, lo que yo tenga en esa capa, la puedo estar viendo en el programa, pero al momento que eso se va para una impresora o lo que sea, esa cosa que está ahí no va a imprimirse. O sea, puede ser útil o puede ser un problema como tal. En este caso vamos a darle plantilla. Y miren que solamente me da la opción de atenuar. Vamos a cambiarle este atenuar por M60, depende de la calidad de la imagen, y le digo OK. Entonces miren que la atenuó, la cuestión, etcétera, etcétera. Pero miren que esta capa, en esta parte de aquí, tiene un candado. Entonces este candado, lo que me dice a mí es que yo no puedo hacer nada con esa capa. Si yo quisiera ilustrar, si yo quisiera hacer algo, no me deja. Y me lo está diciendo ahí ese lapicito con el mensaje de prohibido, porque me dice, en esa capa no se puede hacer nada. La capa está bloqueada, así que suerte. Y yo, bueno, pero no se enoje. En este caso, mire, si yo le quito el candado, pues entonces ya puedo hacer cualquier cosa. En este caso, aquí a mí me pasa una cuestión que es bien curiosa, y es que yo soy malísimo para ilustrar la parte derecha, soy muy bueno ilustrando la parte izquierda. Entonces lo que voy a hacer es venirme acá al panel de propiedades y girar, voltear en el eje horizontal la imagen. Entonces le doy clic aquí, y entonces la imagen ya quedó al contrario. ¿Por qué al contrario? Porque yo no sé por qué todas mis ilustraciones, todo lo que yo hago o como sea, yo no puedo, o sea, no puedo hacerlo desde la derecha hacia la izquierda, sino que tengo que hacerlo desde la izquierda hacia la derecha. Eso ya son cosas de ilustrador, eso es que uno ya está, es que sí se ve la foto realmente, entonces, ¿qué es lo que está acá atrás? ¿Qué tengo en la oreja? Amarillo. No entiendo, pero bueno. Obviamente ahí ya dejo esto y voy a bloquear la capa pues para poder llegar y empezar a hacer como la parte de la ilustración. Estas primeras partes son hartas, son canzonas, es como aburridor, pero es útil para poder llegar y decir, listo, eso me permite a mí ir configurando mi archivo y que ese archivo pues quede mucho mejor. Le damos comando S o control S para ir guardando, para no ir perdiendo el asunto, y ahora sí voy a darle crear una capa nueva. Entonces en esta capa nueva voy a decirle gafas. Entonces ahí ya, bueno, voy a arrancar por ilustrar o por hacer la parte de la ilustración de las gafas como tal. Y lo voy a hacer utilizando la herramienta de la pluma. Antes de empezar a utilizarla y explicarles esto, pues también tengo o puedo configurar la herramienta. Si yo me paro acá en el panel de color o de muestras, miren que él me dice que el relleno y el trazo no tienen color. Voy a cambiar al trazo y voy a decirle, bueno, vamos a ponerle un color a ese trazo rojo, pues para poderlo ver, ese rojo sobre la capa pues se va a notar súper bien. Y después vengo aquí al panel de trazo. Entonces miren, cuando yo le di el color al trazo, él me empieza a establecer un grosor del trazo. Entonces vamos a ver de qué va el grosor del trazo. Entonces miren, si yo pongo este aquí, miren que el trazo, me sale un poco de zoom, para que ustedes vean qué es lo que pasa con ese panel de configuración del trazo. Entonces miren, lo primero es que yo selecciono este trazo, lo tengo ahí seleccionado. Voy a venir aquí a estas capas porque me quedó en rojo y por eso he cambiado el otro rojo para poder trabajar este en azul o en este cian. Y miren que yo puedo diferenciar un poco lo que son los elementos que trabajo en rojo y los elementos que están dentro de la capa. Todo lo que esté dentro de la capa lo voy a seleccionar como en este azul para previsualizarlo y saber que hace parte de esa capa. Pero bueno, entonces miren, aquí yo tengo, él me dice, esto tiene un punto, yo puedo cambiarlo a uno muy fino de 0,25, incluso yo puedo colocar valores propios, y ahora voy a decir 1,15 y lo va a hacer mucho más delgado, o pues él puede ir generando unos trazos sumamente gruesos, por así decirlo, ¿ya? Dependiendo del tipo de ilustración que esté desarrollando, miren que él tiene ese remate en ese extremo plano. Yo le puedo hacer que lo haga redondeado, donde él suaviza esto para que no quede tan tal, o que lo haga también cuadrado, pero proyectando el extremo desde aquí hacia acá. Entonces, como que, listo. Yo suelo utilizar mucho y suelo utilizar este punto muy fino, como para tener un poco más de precisión al momento de ilustrar, ¿ya? Vamos a ver aquí otro ejemplo para ver las características de las otras
de los otros elementos de configuración del trazo. ¿Listo? Vamos a hacerlo aquí grande para que se piche. Bueno, no tan grande porque pronto pierdo detalles. Después están los vértices. Este es por ángulo. Este le da un suavizado redondeado y este lo hace como biselado. Como les digo, dependiendo del tipo de ilustración que yo esté desarrollando, pues entonces ya voy viendo con cuál me funciona. Yo suelo utilizar también, pues como hago esto redondeado, también utilizar el redondeado. Este de alineación del trazo me parece muy entretenido porque miren, él me está diciendo que esta línea blanca, digamos, es el centro del trazo. Pero digamos, yo le puedo decir que en vez de ser el centro, sea la parte interior o que sea la parte exterior. Entonces, estas alternativas de configuración a mí me van a permitir pues poder llegar y organizar mucho mejor lo que yo esté desarrollando. Ahora, ojo, que esta parte del alinear trazo funciona solamente si el trazo está cerrado. ¿Ya? Digamos, este que tenemos aquí es un trazo cerrado, pero si yo vengo acá y hago esto es un trazo abierto. Y miren que el trazo abierto solamente me deja a mí tener una alineación al centro. Solamente los trazos que son cerrados me permiten a mí generar alineaciones que vayan en otra disposición. ¿Ya? Entonces, voy a borrar este par de elementos de acá que fueron para entender un poco la configuración. Tengo aquí mi trazo original. Esta línea discontinua, pues efectivamente me va a permitir a mí tener unos trazos. Digamos, yo le digo, no, es que necesito que el guión sea cortico, como de 2. Y aquí le digo también que el espacio sea de 2 o que sea de 1. O este también que sea de 1 y este que sea de 1. Entonces, digamos que esto me permite a mí como ir teniendo unas configuraciones bien divertidas para generar líneas pinchadas, que es, dependiendo del caso, una vez se las utiliza o no. Y esto, pues si yo tengo puntas, digamos que la semana pasada vimos un poco que yo les coloqué como unas puntas a lo que les estaba explicando, pues como para llegar y ver el orden o el sentido de las cosas. Esto pues se puede utilizar mucho en lo que viene siendo arquitectura o ese cosa que utilizan cotas. Y miren que aquí yo le puedo bajar la proporción al tamaño a ese puntero. Pues hacerlo mucho más grande o hacerlo mucho más pequeño. ¿Ya? Pues dependiendo del nivel del trazo que yo esté trabajando. Porque si yo cambio el trazo, pues ese puntero también empieza a cambiar. ¿Listo? Voy a quitar esto y voy a quitarle esto porque voy a empezar a ilustrar como tal. ¿Ya? Pues ya cuando yo empiezo a ilustrar, lo que hago es tener todo esto configurado de la forma más fina posible. ¿Ya? Entonces voy a borrar esto y ahora sí a lo que los truje. Hasta el momento, entendido el asunto como de configurar la herramienta y ese tipo de cosas, o llevo 20 minutos hablando solo. Entendido, profe. Creo que allí, no sé. Sí. Cuéntame. No, que por un momento se me detuvo la cámara, pero pensé que era solamente, creo que solamente de internet. Ah, listo, perfecto. ¿El resto bien o no? Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, tengan en cuenta, ya se dieron un poco de cuenta cómo funciona la herramienta de pluma, ¿no? Voy a hacer varios ejemplos de la misma ilustración, por así decirlo, para ir viendo cómo funciona la herramienta. ¿Listo? Entonces, miren, estoy aquí en la capa que dice gafas, aunque voy a hacerlo como con diferentes opciones. Entonces voy a colocar como gafas 1 y después voy a ir haciendo otras. Como les había dicho también, pues yo suelo trabajar sin herramientas, incluso sin las reglas. Entonces digamos que esto es mi espacio de trabajo y esta guía pues la voy a utilizar de referencia para hacer el centro de la ilustración. Voy a hacer este primero, teniendo en cuenta solamente la herramienta. Miren que ahí yo empiezo. Y utilizando la herramienta solamente con puntos rectos. Entonces como que yo voy viendo en qué parte voy colocando puntos rectos, como para ir dándole la forma a las gafas, pues por así decirlo. Entonces miren que se vuelve un poco engorroso, como que es punto tras punto, tras punto, tras punto, que digamos no es muy práctico,
¿no? Entonces digamos como que acá llego acá y entonces como que punto tras punto, y acá están las patas de la gafa, entonces por acá también meto otro par de puntos, por aquí ya las perdí. Y entonces estoy haciendo esto, no es que esté mal, pero no es la forma más profesional de hacerlo. Pero entonces lo voy a terminar de hacer para ver cómo termina esta aberración que estoy haciendo con el Illustrator. Como les digo, Illustrator es un programa muy práctico para la ilustración vectorial. Y una de las ideas es que yo pueda ilustrar teniendo la menor cantidad de puntos de ancla posible. Por ejemplo, lo que estoy haciendo, colocando como estos punticos, esto es lo que se conoce como puntos de ancla. ¿Ya? Entonces, la idea en la ilustración vectorial es que yo tenga la menor cantidad de puntos posibles. Entonces, digamos que de cierta manera lo que yo estoy haciendo no se debería hacer. Pero se los explico para que ustedes entiendan un poquito cuál es la dinámica de Illustrator. Entonces, miren, aquí me vine yo así en plan y llegué, digamos que ahí al centro del asunto. ¿Ya? Una parte entretenida, yo puedo ir quitando las visuales de las capas, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar estas gafas. Recuerdo la semana pasada cómo picamos los cubos. De esa misma forma duplico esta parte de la gafa. Utilizo la herramienta de reflejo, que es la O, con Shift, cruzo hacia acá, y digamos que ahí, breve, hice las primeras gafas. Obviamente no tienen el lente, ¿no? Y pues efectivamente no me van a empatar con la parte de acá, pues porque sencillamente la imagen no estaba simétrica. Pero yo lo voy teniendo en cuenta como para ir generando mi ilustración. ¿Listo? Entonces digamos que hice esa primera parte. Pero si yo lo viera acá, pues esas gafas están solamente en contorno. Me falta mucho entender lo que es la parte del lente, pues por así decirlo. Entonces ahora voy a hacer el lente con la misma técnica, pues. De ir como que punto tras punto tras punto. Además que esta técnica después se empieza a volver súper harta, porque si tengo muchas curvaturas, necesito más puntos para simular la curva. Ya, si yo tengo rectas, perfecto, pero si yo tengo curvas, digamos como lo que vamos encontrando aquí, para poder simular la parte redondeada de los bordes de la gafa, incluso las partes del marco de las lentes y todo esto, necesito colocar más y más y más puntos para que pierda la forma. ¿Por qué? Porque si yo coloco uno acá alejado, pues este sector no va a quedar bien. Entonces ahí le puedo dar control Z o comando Z y me voy así. Lo voy a hacer un poco rápido porque quiero explicarles como la forma correcta de hacerlo ahora. Pues vengo acá y me voy punto con punto tras punto tras punto. Ahora, una cuestión. Yo aquí tengo conectada mi tabla digitalizadora, pero en concreto aquí lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo con el trackpad del portátil. No estoy utilizando la tabla, digamos que la tabla digitalizadora la utilizo más cuando hago retoques en Photoshop que cuando hago ilustración con vectores. Entonces, miren, aquí hay un punto chévere, y es que miren, cuando un trazo se va a cerrar, aparece un circulito en la herramienta. Entonces yo le doy clic y ese trazo ya queda cerrado. ¿Listo? Voy a borrar esta parte de las gafas de acá. Por lo siguiente, vuelvo aquí. Miren que ahí ya tengo pues como unas gafas relativamente vistas, ya pues como se verían las gafas. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar de nuevo este par de elementos. Recuerden que puedo darle por comando A o control A. Miren, por ejemplo, aquí estoy presionando la tecla control o comando y él me está diciendo ahí, mire, toda la cantidad de puntos que usted tiene en ese pedacito de ilustración. Mire, como que me dice así, vea usted si será, mejor dicho, Atarban. Mire esa cantidad de puntos que tiene. Entonces, el programa está diciendo, entre más puntos tenga, porque recuerden que esto es vectorial y cada punto, por así decirlo, vamos a verlo aquí en el panel de propiedades, cada punto tiene una información en el espacio, tanto y tanto, y de este color. ¿Ya? Entonces está diciendo, parce, tengo una cantidad de información en una vaina ahí que se puede haber hecho con menos puntos.
y yo OK. Voy a seleccionar todo de nuevo. Ahora voy a generar pues obviamente el duplicado. Ahí ya me dice que está bien. Utilizo la herramienta de reflejo y lo... Aquí un truquito interesante. Por ejemplo, miren, esta parte de aquí con esta parte de acá están sueltos, o sea, no se unen. Yo aquí le puedo decir comando J, dos veces, ahí ya me dice que no más, y ese elemento que estaba suelto se unió. Miren que ya no eran dos partes sueltas, sino que es una parte unida como tal. Vamos a pillarlo aquí ese comando J porque es importante. Entonces miren, aquí tengo de nuevo un elemento que está suelto. Voy a venir acá, lo voy a reflejar. Digamos que tengo dos piezas sueltas, ¿cierto? En este caso, lo que voy a hacer con ellas dos es seleccionarlas y le voy a decir comando J. Obviamente que en Windows sería control J. Entonces, cuando le digo comando J, él une esos trazos que están abiertos. Entonces ahí le di una vez y él unió arriba y otra vez y él unió abajo. Si le doy otra vez me sale el mensaje que dice que ya no hay que unir. O sea que ya no tiene elementos para unirse. Entonces así yo uno esos trazos. Es muy importante, digamos, con la práctica es importante ir cerrando esos trazos que vayan a ser cerrados, ¿ya? Porque si no empieza a generar después problemas y vainas, etc. ¿Ok? Entonces miren, yo aquí cerré ese trazo, pero para una cuestión bien entretenida. Y aquí les voy a explicar como este panelcito que se llama busca trazos, ¿no? Si no, lo encuentran acá en ventana, recuerden, busca trazos. ¿Qué es lo que va a hacer con busca trazos? Miren. Entonces yo lo que voy a decir, por ejemplo, si yo quisiera las gafas negras, o sea, de marco negro, vengo al panel de muestras, le doy X para cambiar y le digo X aquí. Entonces, claro, miren que él ya tiene acá. ¿Por qué este de acá se me perdió? Porque quedó debajo. Eso es como por el orden de las capas. Vamos a verlo aquí en las capas. Miren. Este trazo que está aquí es este que está acá. Este negro es el que está aquí. Y aquí está el otro. Miren que por el orden de las capas, este trazo está por debajo. Yo lo puedo mover a la parte de acá y ya quedaría arriba también. Entonces, esto es muy práctico de las capas. Yo puedo ir colocando elementos para que queden ubicados donde tienen que estar, ¿ya? O sencillamente yo pude haber hecho, por ejemplo, seleccionar este que es las gafas y venir a edición. Creo que es en edición, es en objeto. Es como si, así. Aquí en organizar y decirle enviar detrás. Entonces él ya sobre esta misma capa envió ese objeto de último. ¿Ok? Por si se les pierde, no es que estaba ilustrando una cosa y se me perdió, pues puede haber sido que quedó por debajo de otra capa. Ahora voy a seleccionar este y este, porque mi idea es que estos sean blancos, ¿cierto? Entonces si son blancos, pues ya me quedarían como el marco de las gafas. Pero, si yo vengo acá, pues entonces miren que eso lo que me hizo fue taparme las gafas de atrás. Y yo necesito seguirlo viendo, ¿cierto? Pues ahí miren, las gafas me quedaron de sol, ¿qué tal? Es así, una chingada. Pero la idea es que yo no digo, no, lo que pasa es que necesito ver los ojos. Entonces necesito que esta parte que está aquí arriba corte o le quite a la parte de abajo. ¿Listo? Entonces ahí es donde empieza a funcionar el buscatrazos. Miren que el buscatrazos, yo selecciono este objeto que está arriba y selecciono el objeto que está atrás. Para seleccionar objetos de este estilo como estoy haciendo, yo selecciono este, presiono la tecla Shift y después voy al otro objeto y lo selecciono. Entonces ahí están seleccionados los dos. Porque si yo le digo comando A, también va a seleccionar la parte de acá y por el momento no la necesito, necesito esta parte de aquí. Y miren que aquí él empieza a decir o unificar o menos frente y tiene otras opciones como intersección, como excluir, como dividir, como cortar, combinar, recortar, contornear y menos el fondo. Yo nunca he utilizado al menos el fondo. No. Entonces, para hacer este recorte, lo que voy a utilizar es este de aquí, que me dice que el menos frente. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo le doy clic a esto, esa parte de arriba va a cortar la de abajo. Entonces, miren que ahí
ya me deja ver los lentes y la cuestión. Voy a hacer lo mismo con este. Lo selecciono de acá y le digo cortar. Y entonces de esa forma, miren que yo creé de una forma como muy práctica el asunto de las gafas. Pero no todo es tan perfecto en esta vida. Y lo que pasa es que esto tiene demasiados puntos y a mí me estresa y digamos que no es un asunto muy práctico. Vean toda esa cantidad de nodos que tiene, va a volver el archivo pesado, va a ser la cuestión que no funcione, Entonces lo que vamos a hacer ahora, digamos aquí hicimos como una capa que era gafas 1, que era para enseñarles un poco este asunto. Vamos a hacer este que es gafas 2. Listo. Y ahorita vemos las diferencias entre la una y la otra. Voy a quitarle la visual a esta capa y me concentro en esta de acá arriba. Puedo estar revisando aquí en el panel de muestras, mire que me está diciendo esto tiene negro y rojo, le puedo dar X y decirle no puedo seguir teniendo solamente el color del contorno. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo color de relleno y de contorno, cuando yo empiezo a ilustrar, por ejemplo aquí vamos a arrancar con estas gafas, cuando yo arranco a ilustrar, miren que él va generando ahí un archivo, va generando un relleno. Y entonces a veces eso se vuelve molesto, pues a veces, muchas veces, ¿no? Entonces yo como que no, esa vaina ahí, entonces ilustrando hacia adentro ya no sé dónde termina esa vaina. Entonces, ojo, porque entonces si les empieza a aparecer eso ahí es porque tienen un color de relleno, pero si les aparece eso, sencillo, lo seleccionan y aquí le dicen que no tenga ningún relleno y nos concentramos solamente en el trazo. Ahora, si se dieron cuenta, miren que, voy a quitarle las herramientas un momento, yo empecé a ilustrar y miren que en vez de tener ese poco de punticos, hasta este momento tengo apenas 5, o sea, 5 nodos. ¿Sí se dieron cuenta? Es como que, ¿qué pasó aquí? Y entonces aquí yo ya puedo ser un poco más detallado. Y miren, estos nodos tienen un asunto y es que se convirtieron en curvas, ¿no? Y obviamente que yo tengo que controlar un poco mejor mis curvas. Eso suena muy raro. Para que funcionen mejor. La idea de las curvas es siempre tener un punto de referencia, o sea, un punto de inicio de la curva y un punto final de la curva. ¿Ya? Entonces eso nos permite a nosotros tener un elemento aquí para generar esa curvatura. Ahora ustedes dirán, pero profe, ¿usted cómo hizo esas curvas que no nos dimos cuenta? Bueno, vuelvo a la herramienta pluma. Miren que aquí yo puedo darle clic sobre este elemento y él va a cambiar la posición a esta línea, entonces le doy clic y vengo acá. Si yo le doy clic y clic, tengo una línea, ¿cierto? Vemos que es lo que necesito aquí. Aquí necesito una recta, entonces tengo una recta. Aquí presiono clic y no suelto el clic, sino que yo voy arrastrando un poco mi clic hacia afuera. Entonces miren, yo le di clic y arrastré un poquito. ¿Por qué? Porque yo necesito una curva que empieza aquí, pero que termina acá aproximadamente. Pues aquí le doy clic y arrastro nuevamente hasta que yo vea que termina la curvatura. ¿Vieron? Entonces de esa forma voy generando curvas. Entonces miren que acá la misma herramienta me dice, vea, si yo pongo otro punto aquí, genero la curva que necesito para estos lentes. En este caso voy a dejar las patas y las hago después, voy a hacer solamente la montura. Pero miren, aquí yo digo, uy, necesito otra curva, más o menos como hasta por aquí. Entonces le doy clic y arrastro. Y entonces dice, uff, profe, pero arriba le quedó pailas. Y yo sí, pero miren que después yo puedo darle clic sobre estos elementos que son los controladores o manejadores, ¿ya? Y modificarlo individualmente. Entonces ahí yo digo, no, pues mire, ya quedó. Entonces así yo voy generando unas gafas, no con tantos puntos como lo tenía anteriormente, ¿cierto? Sino con menos puntos. Y entonces yo aquí le estoy haciendo un poco la mansalva. Ahorita les explico cómo se hacen unas buenas curvas. ¿Ya? Entonces mira, aquí arrastro. Aquí abajo, por ejemplo, va a llegar hasta aquí. Ahí queda esa curva bien chimba. Me vengo como por acá. Y entonces aquí voy viendo, listo, esa curva que va ahí chimba. Ahí va acá.
como esta parte de acá para generar una nueva curvatura. Y aquí remato pues con una curva recta, pues como la parte de las gafas. Todos los bocetos, esta parte es chévere como para que ustedes lo tengan en cuenta. Todos los bocetos siempre van a terminar siendo modificados a la hora de ilustrarse. Porque un boceto, pues por más depurado que uno sea, siempre tiene como errorcitos que uno va arreglando a la hora que está vectorizando. ¿Ya? Pues por eso yo aquí voy moviendo los controladores, los puntos también los voy cambiando de ubicación. Y entonces, miren. Entonces, a comparación del anterior que tenía un curvo, miren que aquí ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos. Entonces, de esa forma, yo voy generando una ilustración más depurada, más liviana y con mejores acabados, que es como la idea del asunto, ¿ya? Ahora, voy a hacer aquí un paréntesis de este asunto y les voy a explicar un asuntico que no les expliqué sobre los puntos de ancla. Vamos a darle aquí una capa nueva. La forma más fácil de entender esos puntos de ancla es con un círculo, ¿ya? Entonces, ¿por qué con el círculo? Digamos, si nosotros lo vemos aquí, este pequeño círculo que tenemos, miren que este círculo tiene solamente cuatro puntos de ancla, ¿ya? Entonces, este círculo con esos 4 puntos puede generar una curva o una circunferencia perfecta. ¿Cómo lo hace? Pues miren que él toma este primer punto, ¿cierto? Y miren que aquí están los controladores, al igual que están acá. Entonces él empieza a prever, de este punto hasta el punto de acá voy a tener una curvatura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que pensar primero dónde inicia la curva y dónde termina la curva. De esa forma, pues yo lo puedo organizar y poderlo ver. Otro de los puntos importantes con las curvas es que la curva siempre empieza y termina en el extremo más amplio que tenga la curvatura. Me explico. Esta circunferencia, si nosotros vemos la parte superior de la curvatura, está aquí, ¿cierto? Ahí es donde está el tope máximo de la parte superior de la curvatura. De igual forma está la parte inferior. Y así están también los laterales. Entonces lo curioso es que las curvas, tal cual como las podemos ir viendo, pues entonces funcionan teniendo en cuenta esos puntos. Voy a poner aquí un punto de referencia al centro, como para llegar y tratar de replicar. Digo tratar porque no me va a quedar perfecto, pero pues mi idea es tratar de replicar el círculo, utilizando la pluma. Entonces mire, vengo con la pluma. Estoy en este punto de aquí. Sé que la curva va a empezar aquí y va a terminar acá, ¿ya? Pero entonces necesito hacerla bien. Miren, doy clic. Esto es como de puro cuidado de costura. Doy clic, arrastro hacia el lado, pero presiono la tecla Shift, recuerden. Entonces cuando presiono la tecla Shift también me funciona con esta herramienta de la pluma. Entonces digamos que como hasta ahí más o menos tengo que llegar para empezar a hacer la curvatura. Suelto. Después vengo acá abajo, doy clic, arrastro, presiono la tecla Shift, suelto, vengo hacia la parte inferior, doy clic en este punto, arrastro, ahí aproximadamente suelto, vengo aquí, doy clic, arrastro, ahí más o menos tiene que llegar y suelto, y finalmente vengo aquí, doy clic, arrastro, le queda así un poquito más y suelto. Obviamente que no me queda perfecto el círculo, porque si hubiera querido un círculo perfecto, pues lo hubiera hecho con la herramienta y ya. Pero miren que de esa forma yo repliqué, no perfectamente, pero sí de una forma relativamente bien lograda, el círculo. Entonces este es el círculo que hice con la pluma. Y digamos que este es el círculo que sale con el programa. No es que digamos que bruto, qué círculo tan perfecto, pero pasa. Pero recuerden, las curvaturas siempre tienen que pensarse desde un punto de inicio a un punto de llegada.
y de ahí ya empezar a jugar un poco con estos elementos, ¿ok? Voy a borrar esto con las guías y todo, y volvemos acá. Entonces aquí tengo mis gafas nivel 2, acá tengo las gafas nivel 1, acá tengo esto, por el momento voy a quitar este de aquí. Entonces de esa forma yo voy generando la ilustración, voy a eliminar esta capa, las puedo ir eliminando, en este momento tengo seleccionada la capa 4, y le digo eliminar esa selección, ¿listo? Entonces esta es como la primera parte para empezar a entretenerse y entrenarse un poco con lo que es la herramienta de pluma, ¿ya? Porque digamos es muy práctica, es muy útil y todo el asunto. Hasta ese punto, ¿vamos bien con el manejo de la pluma y todo el rollo? Perfecto. Igual, pues el asunto es que, o sea, yo llevo años trabajando con ilustración, pues en ese tipo de ilustración, todo este rollo. Entonces, obviamente, al inicio para ustedes va a ser muy complicado, sobre todo el manejo del clic y el shift, ¿no? Que es como lo que uno dice, uff, es que le di clic, le solté el clic, le di shift, no funcionó, entonces como que todo ese asunto se vuelve súper denso en momentos. Entonces vamos a ver cómo funciona esto, ¿ya? Pues miren, aquí yo voy a empezar a prever, miren, esta curva de aquí, yo sé que empezaría como acá, o digamos que mi borde extremo máximo de esta curvatura, puedo utilizar las guías, estaría como por aquí, ¿ya? El borde superior de la curvatura estaría como por acá, o sea, de las curvas que tiene los lentes efectivamente. Ahora voy a montar otra guía como esta parte de por acá y miren que ahí tengo otro elemento y acá en la parte inferior yo como que digo, bueno, por acá está el tope de la curva. Obviamente, como esto no es un círculo, pues me va a quedar muy difícil decir que con esos 4 puntos o teniendo 4 puntos ahí lo voy a lograr, aunque yo podría probar. Le doy aquí, arrastro, vengo como a esta parte de aquí, arrastro, ¿cierto? Entonces como que, uff, casi, pero no, ¿cierto? Pero lo voy a dejar ahí un momento. Miren que en este caso, aparte de presionar la tecla Shift, que ya como que controle esa parte de la curva superior, presiono la tecla Alt. Cuando presiono la tecla Alt, miren que el controlador de la parte inferior ya empieza a ser independiente al de la parte superior. ¿Eso qué me va a permitir a mí? Pues eso me va a permitir a mí controlar mejor la curva que voy a necesitar en la parte inferior. Por el momento voy a dejarlo ahí. Voy a venir ahora hacia la parte de abajo. Más o menos por aquí está el centro de la curva. Arrastro presionando Shift como hasta por ahí. Miren que este sí casi me empata bien ahí. Ahora vengo hacia acá arriba, que es como el centro de la curvatura, por aquí. Aquí sí necesitaría devolver un poco este controlador para que esta curva superior pues no quede tan pronunciada hacia allá. Vemos que aquí yo agarro, subo un poco. Entonces miren que ahí más o menos podría subir un poco este nodo, bajar el controlador y tener esa curva ahí muy parecida. Miren que en la parte inferior tengo como esto. Necesito más curva acá en la parte inferior, pero menos en la superior. Entonces voy metiéndolo yo ahí como un tire y afloje de más, menos, un poquito menos, hasta llegar, voy a dejarlo como por acá, y este lo voy a exigir mucho más, ya, como por ahí. Este de acá me quedó bien, y este de acá casi que me queda bien. Está interesante. Entonces hice yo, en parte, estas curvaturas. Miren que este sí se va a poner resistencia. Pero, digamos que cuando estos empiezan a poner resistencia, pues lo soluciono de una forma también que puede ser muy útil. Yo utilizo la herramienta de pluma de nuevo. Y miren que aquí yo me paro sobre esta parte. Vamos a darle aquí, no sé por qué no me sale. Yo me paro sobre esta parte y me sale un signo de más. Si le doy clic, él generó un nuevo punto de ancla en ese punto. Entonces yo puedo arrastrar ese controlador hasta acá, teniendo una curvatura ya más organizada. Puedo ir bajando esta, ¿cierto? Entonces me permite
corregir esa pequeña curva para que no quede como tan forzada, ¿ya? Y entonces, digamos, aquí abajo no necesito, aquí no necesito, aquí en esta parte inferior sí podría necesitar, entonces aquí le doy clic y regreso un poco a este factor, entonces miren que ahí ya puedo ir haciendo correcciones. Obviamente no estoy colocando un montón de puntos de ancla, sino un par para hacer una pequeña corrección con la ilustración. Aquí podría colocar otro en ese borde, pero bueno, no es necesario. Entonces, miren que ahí, en este caso ahora, pues tuvimos unas gafas también muy parecidas a las de abajo, pero con la diferencia, voy a abrir aquí y esta capa de guía la elimino, esta guía la elimino, esta guía la elimino, esta guía la elimino, porque no quería ver todo ese poco aquí. Entonces, en concreto, aquí, entre estos dos elementos, tengo el marco de las gafas, pero miren los pocos puntos que utilicé. La idea es que entre menos puntos utilice, pues va a quedar mucho mejor la ilustración. Obviamente, aquí es como de mediar. Ni muchos puntos para que quede sumamente exagerado, ni muy pocos para que la forma de verdad no conserve como su esencia y se pierda. ¿Listo? Entonces digamos que ahí tengo la mitad de las gafas. Ahora, con ese mismo proceso y esa misma técnica, yo voy a seguir dibujando los otros elementos que podría necesitar. Obviamente que en la barba ya no me voy a poner a hacer como pelo por pelo. Vamos a hacer la barba. Pues aquí voy a hacer una capa nueva que le voy a colocar como el asunto de barba. Entonces voy a venir aquí, nariz en esta parte de aquí y voy a empezar. Digamos que aquí yo ya puedo fusionar un poco el asunto, vemos como mi barba es dispareja en ese bigote por una cicatriz, entonces yo como que ahí tiene un hueco, entonces voy haciéndola así y voy generando unas pequeñas curvaturas. ¿Ya? Lo trabajo de esta forma, pues para que se vea no tan pulido, porque digamos yo no tengo la barba así como de barbería súper cuidada y con todos los juguetes. Miren, acá tengo barba de 3 días porque no tengo patillas, entonces tengo pues, huecos en la barba, que ya eso ya con los años ya bailas, lo que fue, lo que pasó, pasó, nada que hacer. Pero miren que, digamos, voy a hacerle toda esta parte de la barba hasta la parte de aquí. Ahí voy a dejar ese nodo abierto. Entonces hice una primera como silueta. Aquí creo que me quedó muy alejado este punto, entonces vengo y lo corrijo. Pues voy haciendo, lo bueno de esto es que los nodos mismos me van permitiendo a mí hacer correcciones dentro de la ilustración. Entonces ahí vengo yo por esa parte. Y ahora me tomo este sector de acá abajo, de la misma forma como voy generando yo, o empiezo a generar esta parte de la barba. Yo tengo como una especie de candado ahí abierto porque esta vaina tampoco es que cierre. Ya están en la misa. Ya vamos a acabar la clase porque estamos en misa. Entonces miren ahí, hice esta parte pues como para abrir este sector de la barba y digamos que mi barba llega como hasta aquí más o menos, creo. Como hasta por aquí. Entonces aquí vengo y pues como hubiera puesto otro uso, otra vaina para poder diferenciar la barba, pero pues pailas. Entonces me vengo hacia acá arriba. Como no tengo barba y en esta parte tengo un bache, entonces me voy como por aquí en el ladito, como que no se toquen. Obviamente que en ocasiones es necesario utilizar la herramienta del zoom para acercarme un poco. Aquí voy a hacerle esto y ahí le digo que se empate. Listo. Entonces digamos que ahí hice toda esta parte de la silueta y ahora con ese truco que les expliqué o esa idea que les expliqué al inicio, pues tomo este elemento. Bueno, voy a tomar todos estos elementos a ver si es verdad. Voy a enviarlos hacia la parte de acá
Miren que ahí él me dice, ahí están, no sé qué, y voy a reflejar. Y entonces miren qué cosa tan divertida, ya tengo las gafas, ya tengo la barba, obviamente que no me va a empatar perfectamente acá, porque creo que mi cara está muy dispareja, pero si lo vemos aquí en perspectiva, yo voy a seleccionar este con este y lo voy a unir, recuerden con comando J, voy a tomar este con este y lo voy a unir, recuerden con comando J, voy a hacer lo mismo con las gafas, comando J, pues yo le voy a decir a este y este que son la barba, voy a tomar el cuentagotas y voy a utilizar este gris, los voy a enviar estas gafas hacia abajo con comando Shift 9 o utilizando las capas, este en blanco, este hacia abajo y este en blanco. Entonces dirán, así era el truco de las ilustraciones. Pues sí, así es el truco de las ilustraciones. En este punto lo que yo voy haciendo es generando una ilustración con vectores basándome en una fotografía. ¿Ya? Uno de los trucos interesantes de esta técnica es empezar a tener en cuenta, voy a seleccionar todo, es muy chistoso, o sea, yo tengo la cara muy delgada o muy gordita o no sé, o estoy muy disparejo. Mi ilustración me va a quedar muy delgada, o sea, no va a quedar realista, no van a decir, ese profe se está bajando unos kilos con Illustrator. No, es más fácil bajarse los kilos con Photoshop, pero bueno, digamos, voy a seleccionar todo esto que está en esta capa y voy a volverlo a colocar como en los colores que era. Entonces, contorno rojo, vengo acá, no, contorno rojo, miren que uno se equivoca sobre eso, relleno, sin relleno, pero ahí tengo que volver acá y volver a configurar. A ello. Entonces, uno de los trucos interesantes con esto es que si se dieron cuenta, yo empecé a decir, bueno, es que la barba es característica, entonces le hice eso, las gafas son características, le hice eso, ahora haciendo la gorra también es característica y la forma es sencilla, saldrá de la misma forma. Pero, ¿qué va a pasar con esta parte de acá? Digamos que aquí tenemos una falla, digamos, con estos ojos cansados y aburridos de tanto llorar. Pues yo tengo que empezar a ver de cómo hago. Miren que aquí tengo un pequeño destello de un trazo que está dentro, sobre el ojo, que vendría siendo como de la... A ver, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo. Bueno, pero entonces yo voy viendo unas pequeñas pistas de colores. Por ejemplo, también aquí como las cejas tendría que hacerlo en otra parte. Acá ya tengo la parte del cabello, puedo hacer en otra parte. Acá tengo la oreja y tengo otra parte. Puedo ir haciendo siluetas. O en este caso, digamos, voy a hacer algo con la boca. ¿Ok? Con esto ya doy pie a que ustedes inicien. Entonces, digamos, aquí voy a tener la boca. Entonces, en la boca, miren que yo tengo este trazo. Entonces, por ejemplo, voy a arrancar aquí y voy a empezar a hacer como este asunto con mis labios, en la parte del centro. Aquí miren que me voy a entretener y no lo voy a hacer en simetría, sino que voy a pasar derecho hasta acá porque yo tuve un accidente hace un tiempo y tengo los labios como torcidos. Entonces voy a terminar aquí, ¿ya? Dirán, no, esos labios tan chirrios que le quedaron al profeta, es que si no son bonitos tampoco, pues que no hacen lo que se pueda. Pero aquí les voy a explicar un asunto que tiene que ver como con los objetos. Estos labios, aquí ustedes donde los ven, yo puedo ir aquí al trazo y empezar a aumentar un poco el grosor de esa parte, pues como para que quede un poco más organizado. Y miren que acá en la parte inferior dice perfil uniforme. Pero miren que aquí también tiene unas opciones para cambiar la forma de ese trazo. Yo le voy a dar este de aquí. Si vieron, se me perdió, pero es muy delgado. Yo no tengo los labios tan grandes. Pero aquí más o menos. Entonces digamos a 2 no, a 1 no, a 1,5 sí podría ser. Y entonces yo le cambié en concreto esa forma de los labios. Entonces ya no solamente puedo jugar con los trazos parejos, los que aquí no van a salir, ¿cierto? O sí. Estos trazos parejos que funcionan de esta forma, como este de acá,
sino que puedo jugar con unos trazos a este estilo, donde yo puedo tener unos trazos, si esto es mejor, esto parejo, porque miren que empieza con una punta suavizada y se va engrosando como tal, ¿ya? Pero entonces ustedes dirán ahora, ah, sí, pero el problema es que esto, pues tendría que quedar, digamos, vamos a ver una pequeña cosa que tiene que ver con el programa. Ahí se ve bien, ¿cierto? Pero esto sigue siendo un trazo, o sea, una línea. Si yo le doy comando Y, miren que él se va a seguir viendo como una línea y va a perder la esencia de este contorno. Aquí yo puedo hacer lo siguiente. Siempre que yo termino una ilustración, suelo utilizar también estas técnicas para hacer trazos que van desde una punta muy fina hasta unos trazos gruesos y volver a fino. Cuando esto ya lo tengo listo, yo voy a objeto, acá en el panel de trazado, y le digo contornear trazado. Cuando yo le digo contornear trazado, esto deja de ser una línea y se convierte en un relleno. Eso es lo que hace el contornear un trazado. Y entonces miren que yo le vuelvo a dar control Y y él vuelve a aparecer como lo necesito. Entonces yo como que, ah, ok, aquí ya le puedo dar esto y cuentagotas, va a asimilar esta opción. Tenemos que ahí ya tengo la parte, pues, de la boca. ¿Okay? Entonces miren, de esa forma yo voy generando elementos y elementos que voy trabajando. Entonces las gafas dos son las que voy a utilizar. Aquí ya está la barba porque es una sola cosa, la boca, después diré no voy a hacer los ojos, voy a hacer la gorra. Toda esa cantidad de cosas ya estaban trabajando de esa forma. Después diría, bueno, por allá abajo está el buzo, entonces después voy a hacerle el buzo y toda la cuestión. ¿Ya? Como les digo, ese manejo con la herramienta de la pluma tiende a ser, pues obviamente muy cansado, molesto, un poco monótono, un poco cansón al inicio, pero digamos que muy práctico, ¿ya? Ustedes pueden irle haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, pueden ir practicando y practicando y practicando hasta dominar la pluma, ¿ya? Yo generalmente suelo trabajar, digamos, mucha gente piensa que yo tengo como unas herramientas de dibujo así como que súper guau. Y no, nunca he sido de tener unas herramientas de dibujo súper guau. Primero por presupuesto, digamos, yo aprendí, cuando yo era estudiante, yo aprendí como con las cosas básicas, más básicas, lápiz y papel, y siempre lo sigo utilizando. Entonces mucha gente me dice, hey, vos qué iPad tenés para ilustrar. No, parce, yo no tengo iPad. Tengo uno, tenía uno por ahí que después se lo regalé a mi hijo porque ya no me servía sino de pisapapeles. Y ya no me volví a comprar un iPad ni una tabla digitalizadora de pantalla ni nada de eso. Yo tengo esto, que es una tabla digitalizadora normal. Esto me sirve aquí como para ir haciendo cosas y esto aquí normal, no es nada del otro mundo. Es una Wacom, eso sí, normalito. Entonces, mucha gente me dice, no, es que vos tenés que tener culo equipo para ilustrar. No, no es de culo equipo, tener mi computador, pues es un Mac, pero que es por cuestiones de que es un Mac 2012, estamos en el 2020 y todavía funciona. Es como de proyección en mi vida, que obviamente hay que hacer una inversión grande, pero pues imagínense, 7 años. El otro que tengo tiene 10 años y todavía funciona. Y este tiene 8 años y todavía funciona. Y yo creo que este me funcionará por otros 5 años más. Entonces, con lo que yo tendría que haber cambiado de computador cada 2 años o haciéndoles arreglos a los computadores o esto, digamos, este lo tengo ya hace un tiempo y funciona. Entonces, no es tanto las herramientas, no es tanto la cuestión, sino como esa forma de empezar a prever. Y eso lo vemos acá, ¿no? Entonces, yo empiezo a organizar qué es lo que necesito hacer, qué necesito asunto. ¿Por qué les hice como el ejercicio con esto? Porque aquí es donde viene lo que ustedes están desarrollando. Ustedes están haciendo el cartel de la película. Pues en el cartel de la película, pues ustedes empiezan a darse cuenta de que tienen elementos con los que quieren trabajar. Entonces, por ahí hay personas que están trabajando con perros, que los diamantes, que una cosa, que el personaje, que esto, que lo otro. Entonces, listo, perfecto. Pero entonces hay que empezar a ver yo cómo armo la composición, ¿cierto? Para incluir esos elementos. Entonces, a veces como que utilizan un elemento por allá de una vaina y se ve como esto es de una foto y el otro por allá esto es una ilustración y el otro por allá esto es otra cosa. Entonces, cuando lo tratan de armar es como un Frankenstein ahí todo extraño, entonces yo digo como que no esperes. Entonces de esta forma yo puedo empezar a buscar imágenes de referencia. Por ejemplo, yo voy a venir aquí como a Google y le digo, solo buscar las cosas en inglés. Entonces, por ejemplo, from head.
¿Por qué? Porque es que curiosamente, pues, en Internet y en las cuestiones, pues aparece mucho más resultados en inglés que en español. Entonces, por ejemplo, yo digo, ah, bueno, entonces, ¿qué perro podría ser el de la película? Entonces, digamos, me parecería súper divertido hacerlo con este perro. Entonces, bajo la imagen de este perro y lo empiezo a adaptar a mi composición y después por ahí le metería un diamante. Y entonces, digamos, si yo tuviera este perro sería muy feliz. Pero no, mi perro es una criollita que también me hace muy feliz, aunque me divertiría mucho verle esa cara de cansancio en las mañanas. Entonces, digamos, si yo tengo este perro, yo creo que empiezo a hacer, pues empiezo a darme cuenta que están los ojos, está toda la silueta de la cara, entonces están las orejas, entonces hago las orejas en una parte, la cara en otra parte, la narizota en otra parte, los cachetes, bla, 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 todo eso. Y después empiezo a ver cómo yo le agrego elementos para el color, ¿ya? Entonces, de esa forma, empiezo a decir, ah, bueno, empiezo a darme cuenta cuáles son los elementos que necesito para mi cartel para empezarlos a adaptar al espacio y a todo este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, esta clase de hoy de cómo se empieza a ilustrar digitalmente era para eso. Obviamente que es una clase muy rápida, que yo quisiera enseñarles muchas más cosas de ilustración digital y todo eso, pero lo primordial de estas clases con Illustrator es que ustedes aprendan a manejar la herramienta, que ustedes aprendan a manejar Illustrator, que ustedes sepan cómo se utilizan las herramientas básicas, después cómo se utiliza el manejo adecuado del color, algunos efectos. En la próxima clase ya veremos un poco del manejo del texto y la tipografía en Illustrator. Aunque como nosotros vamos a estar trabajando con varios programas de diseño, pues digamos que Illustrator no es el ideal para el manejo de textos. El ideal para el manejo de textos es InDesign, que ese es especializado en tipografías y en textos y en vainas. Este es como el de ilustrar. Entonces, lo ideal es que ustedes tengan en cuenta todas esas piezas que hacen parte de su cartela. Entonces, que el diamante, que el perro, que el personaje, que no sé qué, pues obviamente lo empiezan a organizar. Muchos de ustedes tienen bocetos que son en papel, que lo empezaron a dibujar y esto y lo otro. Entonces, como que por ahí trataron de hacer las caras de los personajes o los perros son los elementos, pues entonces de esta forma ustedes ya van a poder decir, si lo que pasa es que yo estoy pensando que mi perro de la película es tal. Y entonces, voy a buscar una imagen de ese perro, o por ejemplo, yo quería sacarle una foto a mi perra para este ejercicio, pero es que mi perra no se deja sacar una foto ni que porque su vida dependiera de ello. Entonces apenas ve el celular para sacar la foto, sale a correr o se tira al piso, ¿no? Es imposible. Entonces, por ejemplo, usted dice, ah, bueno, yo tengo mi perro se deja sacar foto, entonces voy a hacer el cartel con mi perro. Ah, perfecto. Chum, le saca la foto y lo monta y es el mismo proceso. Otro de los puntos que dirán, no, pues es que el profe tuvo que haber sacado esa foto con culo de celular y noche, donde se con culo de cámara, que no sé qué. Miren, como les decía, acá en la descripción, esta foto fue tomada. ¿Esto qué es? ¿Por qué me está saliendo acá y no me deja? Ve, qué raro. Ay, está todo raro esto. Entonces, miren, esta foto fue tomada con mi Xiaomi Redmi Note 7. No es que la mega cámara, ni que tu iPhone, ni que tu no sé qué. No, es de mi Xiaomi chandosito como tal. Lo que sí hice fue tratar de sacar la toma en una buena ubicación para que tuviera buena iluminación, para que se viera bien y no se viera como borroso y todo este rollo. ¿No? Pero ustedes ya han visto clases de fotografías, sí me imagino, ¿no? Entonces ya saben más o menos cómo hacer fotoperiodismo, fotoreportaje, retrato y todo el asunto. Entonces eso les ayuda como a decir, ah, bueno, entonces una selfie con el celular, listo, perfecto. Necesito sacar una toma, listo, perfecto. Entonces, chicos, este es el asunto. Ahora, voy a revisar ahora lo de los cubos cromáticos, ¿cierto? Lo del cartel, pues ya voy a dejar que ustedes vayan trabajando sus elementos. Como les dije en el correo, les respondí, traten de ubicar los elementos que ustedes necesitan para su cartel y los vamos trabajando y los van incluyendo y van haciendo esto. Listo, voy a parar aquí la grabación y les explico un poco qué es lo que vamos a hacer hasta la próxima clase.